Muy buenas tardes, Dios los bendiga. Aleluya, ahora sí. ¿Cuántos de los que estamos acá estamos en el camino? Parece una iglesia católica. ¿Cuántos de los que estamos acá estamos en el camino? Aleluya. Así que lo que vamos a hacer simplemente es meditar un poco en cómo es el camino y cuánto necesitamos del auxilio de nuestro Señor en el camino. Durante el camino tenemos que manifestar solidez, energía, capacidad que solo puede venir del Espíritu Santo. No es algo para cualquiera, es solamente para selectos, para especiales, para gente como vos, como el que tenés al lado. Decirle al que está al lado, Highlander espiritual. De verdad que si te animás a decírselo, decíselo. Sos mi héroe. Pero la verdad es que es tremendo cómo podés sostenerte en el tiempo, cómo fuiste renovado y las cosas que va a hacer Dios con tu vida. Las cosas que va a hacer Dios con tu vida. Quiero darle gracias a Dios por cada una de las actividades que se llevaron a cabo en el lugar durante el fin de semana, los cultos de niños, las reuniones, diferentes reuniones, cómo cada equipo, cada uno está enfocado en lo suyo y las cosas van sucediendo, las reuniones que pudimos ver de jóvenes y demás, y la verdad que estamos muy contentos por la salida que tuvimos los varones. 1, 2, 3. Sí. Hoy a la mañana Carlos me dijo, sí, pero yo vine tan contento de allá. Yo pensé que cuando teníamos las reuniones nosotros yo iba a decir 1, 2, 3 y todos iban a decir, allá los varones gritaban y hacían, ¡sí! Hacían así, se trababan todo. Pero, gloria. Pero el domingo que viene vamos a practicar. Y las vamos a dejar sorprendidas a las mujeres. Así que vamos a estar creyendo que el domingo que viene, sí, vamos por eso. Pero tuvimos un retiro precioso, la verdad es que impresionante cómo comen los muchachos, pero muy lindo, pudimos compartir un momento precioso, un viaje hermoso. La verdad que fue un viaje de mucha coinonía, comunión, pudimos conocernos más, charlar más algunos con otros y también recibimos palabras, fuimos ministrados. La administración de Barriger es una administración especial, la administración del pastor americano que llegó también es muy especial, pero en especial a mí me gusta de Barriger retener algunos criterios, algunas palabras sueltas, frases que son muy profundas y la verdad es que fuimos ministrados en esto. Más allá de eso, tuvimos momentos donde pudimos pasarla muy lindo, donde pudimos manifestar comunión y nos encontramos con 1.200 hombres que estaban pensando y sintiendo lo mismo que nosotros para la gloria de Dios. Así que vamos a seguir creciendo como grupo de varones y estar estableciendo que estamos puestos para extender el reino en el nombre de Jesús. Una de las palabras que se usó y que Barriguer usó y que yo entendí era una palabra que tenía que ver justamente con el mensaje que yo había preparado antes de irme, porque entendí que íbamos a volver medio tarde y que no iba a tener tiempo. Entonces yo había dejado un mensaje preparado y justamente está alineado con una palabra que es resiliente. Y esto tiene que ver con una posibilidad, una característica de una persona. La verdad es que podríamos hoy entender que resiliente es aquel que puede, el término en sí es que vuelve a su lugar, que se establece, que a pesar de las condiciones persevera. En la psicología se caracteriza y se lo presenta de diferentes maneras. La verdad es que se dice de aquellos que son contados o vistos como resilientes, aquellos que son conscientes de sus propias potencialidades y a la vez de sus limitaciones y saben actuar portando las dos cosas. Por eso, de alguna manera, yo quiero describir el perfil de ellos, de los resilientes, y entender que es muy posible que todos los que estemos aquí podamos ser contados como tales. Son creativos, mirá lo que está al lado, decir, es creativo. Confían en sus capacidades,
aún en las dificultades, como una oportunidad para aprender a través de esa dificultad. Practican la posibilidad de asombrarse, tienen esa capacidad de todavía, y a pesar de asombrarse, ven la vida y con objetividad, siempre a través de un prisma de optimismo. Se rodean de personas que tienen una actitud positiva. Y eso de rodearse con personas que tienen una actitud positiva es un buen mensaje. La idea es alejarnos de aquello que es negativo para nosotros, para luego, a su tiempo, volver y ser nosotros los que impartamos lo necesario para que se salga de esa condición. Pero quedarnos a querer solucionar lo que no podemos solucionar en nosotros mismos muchas veces hace que terminemos también hundidos. Así que se rodean de personas positivas. No intentan controlar las situaciones, sino que lo que controlan son sus emociones. Son flexibles ante los cambios. Son tenaces en sus propósitos, afrontan la adversidad con cierto buen humor, buscan la ayuda de los demás y el apoyo social, y también saben dárselo a otros. Cuando mencionamos todo esto, parecería que es alguien bastante perfecto o que tiene una cierta estatura admirable, ¿no? Pero la verdad es que son solo conductas que se pueden apreciar para determinados momentos. La verdad es que el hombre para todo necesita de Dios. Necesita de Dios. Lo primero es que necesitamos al Señor como nuestro Salvador, y también necesitamos al Señor como guía para poder sostenernos rumbo al cumplimiento de esa promesa de salvación que soltó en nuestro favor y para cada uno de nosotros. Quiero leerte un pasaje que está en Isaías 30, versículo 21. Dice así la palabra del Señor: ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda. Y ya desde el comienzo el pasaje comienza diciéndome que hay posibilidades de que yo me desvíe. Pudiera ser que aún el que se crea más sabio, el que crea estar más seguro, pueda llegar a desviarse. Pero entonces dice el Señor, y esta es la parte de la promesa, esta es la parte más encantadora de todo esto, dice: tus oídos percibirán a tus espaldas una voz que te dirá, este es el camino, síguelo. Y creo yo que eso es lo más emocionante, lo más gratificante de nuestra relación con el Señor. No solamente tener un Dios de oportunidades, no solamente tener un Dios de gracia y de misericordia, sino poder estar atentos y saber que Él está dispuesto a enseñarnos, a guiarnos, a expresar su disconformidad en cuanto al paso que estamos dando y cambiarlo para bien, ayudándonos a poder seguir su consejo y andar de acuerdo a su voluntad. Creo que esta es la fantasía de cualquier religión, tener contacto con Dios y que Dios te diga, ¿es por allá o es por acá? Algunos lo hacen y lo buscan a través de diferentes métodos y lo buscan con tanta profundidad que aún son engañados por el mismo diablo. Por eso nosotros que tenemos esta llegada, este alcance, esta posibilidad, podamos entonces establecer que queremos ser guiados por el Todopoderoso Dios. Decí conmigo, Señor Jesús, sé vos el que nos guíes. Auxilianos para estar atentos a tu voz. Gracias, Señor. Amén. Cada uno de nosotros tenemos que comprender que en la vida cristiana el camino muchas veces se pone difícil. A veces debemos seguir cada uno de los días de nuestra vida y insistiendo, y parece que la cosa no va fácil, parece que se pone medio difícil. Verdaderamente es un camino que podríamos decir no es fácil, pero aún si estuviéramos enfocados en el camino, en el mejor, podríamos decir
que hay que verificar si es el camino correcto, porque a veces pensamos que el camino correcto es aquel que no ofrece dificultades nada más, y la idea es que podamos meditar en cuál es el camino correcto, y el único que puede traernos una clara revelación con respecto a esto es el Señor. Habrá que considerar para poder caminar en sí sin apartarnos a la derecha o a la izquierda, el estar atentos a la voz de Dios y a poder escuchar su consejo para que podamos ser corregidos cuando sea necesario y poder acomodar nuestro rumbo en el nombre de Jesús. El camino que debemos seguir es un camino que requiere principalmente de una decisión. Ministral que está al lado de decirle decisión. Cuando hablamos de decisión, hablamos de la decisión personal, individual. No hablamos del consejo nada más. No hablamos de lo que hacen los demás. No hablamos de lo que hicieron otros en mi situación, sino que todo el tiempo estamos dispuestos a creerle a Dios que Él es nuestro guía, que Él tiene la intención de auxiliarnos. Es un Dios de misericordia. Mateo 7, versículo 13 en adelante dice: entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción. Muchos entran por ella. Vuelvo a leer esa parte. Muchos entran por ella. Versículo 14. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. Quiero entender entonces que ante algo tan selectivo y preciso yo necesito el auxilio de Dios, y yo no puedo andar por la vida pretendiendo que este es el mejor camino, porque algunas veces pudiéramos confundirnos. Lo primero que nuestra carne nos va a hacer mirar es que el camino sea espacioso, que sea ancho y que la pasemos bien, que podamos percibir de acuerdo a nuestros sentidos, en lo más natural posible hablando, estamos pasándola bien, no hay nada que se interponga, pero en sí el que me va a llevar a la vida es el camino estrecho, el que cuesta en algún momento. En algún momento recibí una ilustración y la guardé en mi corazón. Yo dije, qué difícil que la hace Dios. Yo recién me convertía, ¿no? Y dije, qué difícil que le hace Dios presentarte un camino que es angostito y difícil de transitar, y hay uno tan grueso como para perderse. Y alguien me dijo, el que empieza ancho termina angosto, tan angosto que nadie pasa, todos se pierden. Y el que empieza angosto se va ensanchando hacia el fondo, y a medida que lo vas transitando y pasado el tiempo, cada vez es más fácil de llevarlo, porque el Espíritu Santo está con nosotros. Así que tenemos que pensar en la vida cristiana, que tenemos que tomar decisiones. Hay camino que puede parecer más cómodo para la vida, pero que al final nos lleva a la misma perdición. Al fin, el Todopoderoso Dios, en esa bendita intención de darnos libre albedrío, permite que nosotros seamos lo que decidamos. Sos vos el que decidís. Por eso es que tenés que purificar tu mente, tus pensamientos, estar sensible a la voz de Dios para que toda decisión que tomes sea correcta, para que nada se vuelva en contra tuyo y para que avances rumbo a la vida en el nombre de Jesús. Tenemos que tomar decisiones valientes, y esto tiene que ver con estar centrado. No tiene nada que ver con caminar junto al camino. No se trata de ser un convencido. Es necesario ser un convertido en el nombre de Jesús. Cuando se explica una parábola en 13 y 18 y 19 de Mateo, se habla de aquello que fue sembrado a un costado del camino como algo que está fuera. Y nosotros tenemos que entender que el Señor nos llamó para ser internos, para transitar sobre el camino y no junto, y lo vamos a hacer en el nombre de Jesús. Ahora, si el Señor está deseoso de guiarnos, si el Señor quiere enseñarnos, si el Señor quiere mostrarnos la manera, si el Señor se toma el trabajo de hacer sonar su voz a mis espaldas para decirme un poco a la izquierda, un poco a la derecha, para conducirme en la vida, ¿qué creen ustedes? Y esto no hace falta que tengamos un gran discernimiento, no hace falta que lo llevemos a un plano espiritual tremendo, sino que lo razonemos. ¿Qué creen ustedes que haría el enemigo de Dios? Satanás. El diablo, tu enemigo, mi enemigo. ¿Qué querrá hacer él? Desviarnos del camino. Ahora, Satanás no puede
prepotentemente llegar a nuestras vidas y desviarnos, sacarnos, ni tampoco puede llegar sobre nosotros y impartirnos una nueva visión simplemente a través de un error, sino que nos seduce, nos atrae. Dice la Biblia que Él es mentiroso, que es padre de mentira. Habla en algún momento de una imagen como una bella mujer, como una piedra preciosa. O sea, que sabe tocar nuestros sentidos. Y por nosotros, cada uno de nosotros, estar atentos a nuestros sentidos, pudiéramos llegar a errar el camino. Quizás hoy mismo algunos de nosotros tengamos que tomar una decisión y enfocarnos en el camino correcto en el nombre de Jesús. El camino que debemos seguir no es un camino fácil, pero sí es un camino que vale la pena. Proverbios 15, versículo 24, dice: el sabio sube por el sendero de vida. ¿Por dónde sube? El sendero de vida, para librarse de caer en el sepulcro. Solo los sabios y el Señor, el Todopoderoso Dios, sabe cómo concederme esa sabiduría, sabe cómo instruirme, sabe cómo llevarme a transitar de la mejor manera para que yo sea libre del sepulcro y para que yo ande por el sendero de la vida en el nombre de Jesús. Muchas veces nos parece entonces que el camino de la vida en Cristo es un camino difícil y la verdad es que tengo que entender que el camino del entendido, del que está dispuesto a obedecerle a Dios, es un camino que se va colocando en posición de sencillo, fácil de transitar, porque yo aprendí a no cuestionar, sino a obedecer. Y yo tengo que tomar esas decisiones. Yo no estoy para meditar si esto es grato o no es grato. Yo estoy para obedecerle a Dios, el que me creó, el que me salvó, el que me limpió, el que me impulsa a ir por el camino, es el que me está diciendo hoy que me conserve en ese camino para la gloria de Dios. Así que yo hoy decido estar firme en este camino, obedeciendo la voz de Dios y dispuesto a ser guiado en Él por todo. Quiero entender, y por ahí una frase como para meditar es: si nuestro camino se pone de alguna manera un poco más difícil, será porque hay una mayor bendición. Si se pone más complicado, es porque Dios está subiéndonos a otro nivel. ¿Alguien de ustedes subió alguna vez a alguna montaña, escaló miles y miles de metros, una escalera aunque sea, ¿sí? La estación acá, ¿sí? Y cuando uno viene cansado, ¿no? Y llega a la estación y dice, por arriba todos los escalones eso, y empieza con un dinamismo y una juventud, pero al tercer escalón ya estamos, ¿no? Y ahí empezamos con los problemas. Y no es fácil. Sería más fácil si tuviéramos una cinta. Nos paramos, nos agarramos un pasamano y nos lleva. ¿La escalera mecánica les gusta a ustedes? Grandotes, mira, jugando en la escalera. Pero la verdad es que mucho más fácil parecería que va, pero ascender y luchar con algunas cuestiones para seguir ascendiendo implica que Dios nos está llevando a un próximo nivel. Quizás algunas de las cosas que no te están gustando, algunas de las cosas que te están incomodando, tengan que ver con que Dios te está llevando a otro nivel. No solamente dificultades, sino tenemos que reconocer que estamos avanzando, que estamos creciendo en fe, que vamos hacia arriba, que vamos avanzando, que vamos alejándonos del estilo de vida que teníamos, de esa manera errada, de aquello que causó tanto daño, y todo esto va a ser para la gloria de Dios. El camino que debemos seguir entonces es un camino que edifica, que fortalece, pero también puede ser de destrucción, depende cómo lo transite. Proverbios 10, versículo 29 dice: el camino del Señor es refugio de los justos. Inmediatamente dice, ruina de los malhechores. Si caminamos por este camino, por el camino de Dios, con un corazón que quiere agradar al Todopoderoso y con la confianza de que si fallamos podemos volvernos a Él con un corazón quebrantado, con cierta humildad, confesando nuestro pecado, vamos a recibir de esa gracia
que la Biblia dejó tan claro está soltada en nuestro favor. Y su misericordia será real en nuestra vida. El camino de Dios entonces será fortaleza y edificación para nuestra vida. Pero no es lo que pasa siempre. Cuando llegamos a Cristo, lo primero que aprendemos es que la gracia de Dios es tan grande que no importa de dónde. Mis cuestiones eran, cuando yo llegué al camino del Señor, y no voy a entrar en detalles con esto, pero cuando yo llegué, yo digo, para mí que Dios te banca una mentirita, te banca 2, 3, pero cuando se pone heavy Dios, y después yo decía, y te banca que hagas esto o que hagas lo otro, pero... Y ahí yo tenía mi condicionamiento. Y seguramente vos tenés esa fantasía también, de lo que para Dios es imperdonable. Y la Biblia, la verdad es que es muy exacta y correcta en esto, y lo único que habla es de una blasfemia a pura conciencia en contra del Espíritu Santo. Eso no es la medida del pecado, eso no es la forma en que erraste, así que no importa el tamaño del pecado, no importa hasta dónde te enchastraste, no importa, miralo al que está lo decir, no importa que te lleno de barro, Dios te limpia en el nombre de Jesús. La misericordia de Dios es grande y yo tengo que creerle eso. Ahora, si el enemigo me ministra, jamás me va a mostrar un Dios de oportunidades. Me va a decir, caíste, quedaste fuera, listo, estás eliminado, no participas más. Y yo mismo, en algún momento, nosotros cada vez que ministramos a alguien que está medio flojito, medio apartadito, dice, no, ya está, muchas veces le fallé a Dios. ¿Quién sos vos para decir cuántas veces le podés fallar? Si Él dice que es tremendo en misericordia. Por eso hoy le podemos decir al Señor, Señor, no importa cuántas veces caí, lo que importa es que en tu nombre voy a ser fuerte para estar firme en este camino. Pero entonces decimos que si por lo contrario queremos caminar por el camino de Dios, pero con el corazón lleno de mundanidad, si en nuestro corazón, caminando por el camino de Dios o pretendiendo caminar ya con una imagen más bien de religiosidad, intentando aparentar ser cristiano, ya con Biblia, con léxico de cristiano, diciendo lo que es políticamente correcto, pero con un corazón sucio, con un corazón lleno de todo lo que proveyó el mismo Satanás, y entonces yo tendré que rendir cuentas por esto. Viviendo una doble vida, viviendo una vida cristiana fingida, llena de hipocresía, el camino de Dios entonces será destrucción para nuestra vida, porque la disciplina de Dios llega. Hebreos 12, versículos 5 y 6 dice, y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como hijos se les dirigen. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. 2 consejos muy sencillos, tan básicos que a veces pasan de largo en nuestro corazón. El Señor dice, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda. Repréndeme lo que quieras, Señor, pero sácame bueno y ayúdame para andar correctamente por este camino. Yo tengo que estar listo para oír su voz y entonces, después de que la oigo, obedecer. ¿De qué me serviría estar desviándome del camino, oír claramente su voz que a mis espaldas me dice hacia la izquierda o hacia la derecha y yo decidir no obedecer? Eso va a jugar completamente en contra de mi salvación. El camino de Dios será entonces para nuestra vida fortaleza, edificación o también pudiera ser destrucción. Yo soy el que decido. El Señor nos ha dado esta oportunidad. Decirle al que está al lado, vos decidís. El camino que debemos seguir es un camino al cual siempre podemos regresar, si nos apartamos de Él. Pudiera ser que, ¿cuántos conocen un apartado del Señor? Amén. ¿Cuántos de los que estamos acá estamos apartados? Bueno, pero pudiera ser que alguno esté acá confiado, diciendo, no, yo vengo bien, ya hace mucho que congrego.
pero tu actitud, tu forma, tu relación para con el Señor está mostrando que estás apartado. Y hoy podemos decirle al Señor que queremos estar cada vez más cerca de Él en el nombre de Jesús. Jeremías 8, versículo 4 en adelante dice, pero tú les advertirás que así dice el Señor cuando los hombres caen. ¿Acaso no se levantan? ¿O quedan tirados ahí en el piso? La palabra pregunta, ¿acaso no se levantan? Cuando uno se desvía, ¿acaso no vuelve? ¿Cuántos se equivocaron alguna vez en una bifurcación así? Hicieron mucho, parece. Y después, y caprichoso, discutiendo con el GPS, ahí, ¿qué sabe? Gallega, voy, ¿no? Y al final... Pero qué bueno que pudiste volver. Mirá si seguías por ese camino. ¿Hasta dónde y hasta cuándo ibas a estar perdido? Así que el Señor pretende que tomes la misma decisión. Así como si vas por la calle y te caes, no te quedás tirado. Yo sé que alguien puede estar tirado en el piso pidiendo cambio o haciendo cosas raras. Alguien seguramente en algún momento puede decir, bueno, me equivoqué, me desvié, me da vergüenza volver. Y empieza a justificarse, ahí te juzgan, ahí te miran mal y inventar cuánta clase de cosas. Acá nosotros somos, a los que mejor miramos es a los que se equivocan. Pero nosotros queremos portar la misericordia de Dios. Versículo 5 dice, ¿por qué entonces este pueblo se ha desviado? ¿Por qué persiste Jerusalén en su apostasía? Se aferran al engaño y no quieren volver a mí. Hoy, si Dios te muestra esa condición, podés decirle, yo quiero estar firme en el camino. Si por rebeldía o por soberbia te apartaste, el Señor está diciendo que el que se desvía puede volver, podemos volver. El versículo 4 preguntaba y nos enseñaba que podemos volver en el nombre de Jesús. Podemos tener rebeldía perpetua, tenemos que reconocer y tenemos que volver con humildad y romper esa rebeldía en el nombre de Jesús. La idea es que podamos manifestar nuestra necesidad de que sea Dios quien gobierne nuestra vida. Solamente en el camino de Dios hay plenitud de gozo. No sé qué estabas buscando y qué es lo que hizo que te desvíes, qué te dolió, qué te molestó, qué generó. Y seguramente un acto de injusticia en contra tuya marcó tu vida, tu ser, tu tiempo, pero hoy podemos entender que yo tengo que estar más firme que nunca, porque si a esto le agrego que me separo del único que tiene vida para darme, lo único que voy a cosechar es muerte. Por eso debo afirmarme en el nombre del Señor. Así que solamente en el camino de Dios voy a encontrar también esa posibilidad de gozarme, de tener vida. Solamente en sus caminos está su presencia. Fuera del camino no está su presencia. Y necesitamos la manifestación de la presencia de Dios. Salmos 16, versículo 11 dice, me has dado a conocer la senda de la vida, me llenarás de alegría en tu presencia y de tu dicha eterna a tu derecha. El Señor tiene planes para tu vida, tiene planes para nosotros. Él quiere hacer conocer la senda, Él quiere mostrarte el camino, quiere darte vida, quiere llenarte de alegría y de su presencia. Él quiere darte dicha a su diestra, pero tenemos que estar dispuestos a que Él sea el que tenga el gobierno, el que nos guíe en el nombre de Jesús. Vuelvo simplemente... Parecería que lo quiero llevar a un plano de escuelita dominical, pero la idea es que nosotros podamos razonarlo. Si el Señor tiene planes de gozo, de vida eterna, de alegría, de tenerme cercano, de que yo esté a su derecha, ¿qué creen que va a querer hacer el diablo con nosotros? Separarnos, alejarnos de esa condición con diferentes opciones, con tentaciones, haciéndonos sentir que yo como hombre necesito vivir de tal manera o como mujer necesito tener algunas experiencias y que si todos lo hacen yo también lo puedo hacer, que si a mí me lo hicieron yo se lo voy a hacer el doble y es allí todas las justificaciones que vos puedas encontrar y la voz de Dios diciendo no, es a la izquierda, es a la derecha y vos no oyéndola y ahora ese camino en lugar de
de ser de bendición, termina siendo de condenación. Por eso, seamos y estemos atentos a lo que Dios quiere hacer por nosotros hoy. ¿Cómo podemos permanecer y cómo vamos a caminar en la victoria de Dios? Aunque muchos tuvieron la intención de escalar una montaña, como decíamos hoy, como la del Everest mismo, y aunque muchos simplemente lo han intentado, no hay mucho registro sí hay registro de los que lo lograron, un registro más oculto de los que murieron en el intento, pero no hay mucho registro de los que lo intentaron y fallaron 1000 veces y renunciaron. Pero al fin, tanto el que renuncia como el que padece de la misma muerte quedó fuera. Este camino es un camino para subirse y no bajarse jamás. Y podemos porque Dios está de nuestro lado. Así que, teniendo la inspiración de un monte tan alto y tan difícil de escalar, podríamos estar entendiendo que posiblemente en algún momento se haga difícil vivir como cristianos. Parecería que mi primo que sale de caravana todos los fines de semana la pasa mejor que yo. Parecería que en este tiempo un compañero de trabajo que mete la mano en la lata anda más dulce que yo. Parecería que otro que parece que está armando 2 o 3 proyectos al mismo tiempo, aparte de su esposa, está disfrutando de algunas cosas extras que yo no puedo disfrutar. Pero pasadito el tiempo, un tranco más adelante en el camino, vamos a percibir cuánta bendición hay en oír su voz y comportarnos de acuerdo a lo que Él ha establecido. Eso es lo que podemos percibir a través de la fe. Yo puedo creer para vida eterna, puedo creer para salvación y por la fe me apodero de las promesas. Y si Dios me promete que si yo me conduzco de determinada manera voy a ser feliz, voy a estar lleno del gozo, voy a poder recibir cada una de sus promesas, viene sobre mi vida en el nombre de Jesús. La meta es Cristo mismo, por eso dice la Biblia, puesto los ojos en Jesucristo. Alguien podría llegar a decir, bueno, pero lo que me hizo a mí es imperdonable, aquel, ellos, la empresa, y estar tan enojados que eso ocupó el centro de tu vida. Alguno podría decir, es más fuerte que yo a un vicio. Alguien puede decirle, es más fuerte que yo a una sensación, a una manera de actuar. Pero la verdad es que hay algo que es superior a todo, porque todo lo que existe fue creado por Él, permitido por Él. Y hoy podemos ir al que está por sobre todas las cosas. Y lo primero que tenemos que hacer es reenfocar. Llegó el momento de mirar correctamente. Y tengo que mirar al que está por encima de todo. Tengo que poner los ojos en Jesucristo, autor y consumador de la fe. Esta carrera entonces puede ser que tenga obstáculos, puede ser que haya algunas dificultades que superar, pero hay recompensa en el nombre de Jesús. Y esa recompensa no se compara con ninguna otra recompensa. Podemos meditar en cómo permanecer y cómo caminar entonces en Él. Lo primero que tiene que pasar es que tengo que estar firme. Grítale al que está al lado en el oído, firmes. Aleluya. Hebreos 10, versículo 22 en adelante dice, acerquémonos pues a Dios con corazón sincero, con la plena seguridad de la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable, exteriormente lavados con agua pura. Mantengámonos firmes. Decirle al que está al lado, mantengámonos firmes en la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Esa es la mayor llave que nosotros tenemos. Ese es el gran apoyo que nosotros tenemos. Fiel es el que hizo la promesa. Dios es confiable en el nombre de Jesús. Esto implica que vamos a tener que superar algunos obstáculos, que va a haber problemas. Todos ya no enteramos que en la vida hay dolores, que en la vida hay decepciones, que en la vida pudiéramos también nosotros errar y equivocarnos, que hay crisis y crisis de nuestra fe también.
que hay dificultades que tendremos que superar a medida que nuestra dependencia de Dios y nuestra fe actúen en nuestro favor. Se trata de eso. Estoy en ascenso en el nombre de Jesús. Esto requiere de una renovación continua. Yo no puedo decir, bueno, ya empecé a ir a la iglesia. Yo antes oraba mucho y ya con eso dejé todo el camino allanado hasta la vida eterna. Yo de continuo tengo que agilizarme, tengo que prepararme para mi vida espiritual. Una vida espiritual dinámica que me lleve a andar de victoria en victoria. Tengo que renovarme continuamente. En esta carrera cristiana posiblemente aparezca la fatiga, el desaliento, los deseos de renunciar, y cada una de estas oportunidades es una oportunidad para ir a Dios, para recibir nuevas fuerzas y para ser renovados en el nombre de Jesús. El texto nos dice firmes y sin fluctuar, y cuando hablamos de esto yo tengo que entender que fluctuar se traduce como sin doblarse, y yo no me puedo doblar, no me puedo dar ese lujo. Yo tengo que estar firme en el Señor. Esta es la firmeza inspirada en el Todopoderoso Dios, y está inspirada en la fidelidad del Todopoderoso. Fiel es el que lo prometió, dice el texto. En otras palabras, puedo mantenerme fiel porque Dios no me va a fallar. Ministrar al que está al lado, decirle, Dios no te va a fallar. Él es fiel, su naturaleza es esta, y Él no me va a fallar. Él no me va a fallar. Tendré entonces también que fortalecerme en el cuerpo de Cristo, y esto es a través de un ejercicio sencillo. Parecería que fortalecernos es solamente adquirir, recibir, abrazar, retener, pero fortalecer en lo espiritual es dar. Yo tengo que interactuar con el cuerpo. Hebreos 10, versículo 24 y 25 dice, preocupémonos los unos por los otros. Decirle que está al lado, preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. Versículo 25, no dejemos de congregarnos. Aleluya. Como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros. ¿Qué hay que hacer? Animarnos unos a otros. Y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Que nadie se quede afuera, que todo el que yo pueda advertir sea alcanzado por la voz de Dios a través de mis labios. La adversidad, aunque sea difícil de transitar, nos fortalece. Vamos a entender entonces que esa adversidad podría cumplir con dos funciones: o me fortalece o me desanima, y yo soy el que decido. Y eso se decide previamente. Yo estoy diciendo, Señor, yo quiero ser fortalecido siempre. Y cuando el Señor me cuenta como fortalecido, muchas veces ni siquiera es necesario pasar por la adversidad, porque el Señor simplemente me asciende al próximo nivel. En el momento histórico de la carta de la que estamos leyendo en Hebreos, había persecución judaizante, había una intención asociada con el Imperio Romano de volver a los sacrificios, pero allí se entendía que se estaba de alguna manera devaluando, llevando a cero el valor del sacrificio que había hecho el Señor en pos de nosotros. Congregarse es una bendición, es una bendición. Porque es un tiempo de la administración de Dios en nuestro favor, en favor de su pueblo, de Cristo sobre su propio cuerpo, en una atmósfera de adoración, de edificación, donde el Espíritu Santo revela los secretos de Dios. El Espíritu Santo comienza a contarme sus planes, sus proyectos para conmigo, para esta tierra, para mi familia, y va preparando a su iglesia para ese gran día. El texto decía, pues aquel día se acerca. Tengo que estar en la casa de Dios. También aprendo de este texto que tengo que resistir al pecado. Decir al que está al lado, resistiré.
Hebreos 10, versículo 26 dice: si después de recibir el conocimiento de la verdad, pecamos obstinadamente, ya no hay sacrificio por los pecados. Solo queda una terrible expectativa de juicio, el fuego ardiente que ha de devorar a los enemigos de Dios. Esa comunidad de la que hablábamos quería volver entonces a esos sacrificios en lugar de confiar en lo que Dios había hecho. El pecado es una amenaza para la fe en Dios. Debilita a los cristianos, conduce al dolor, conduce al fracaso y generalmente, lo peor de todo, es que afecta a los que amamos. Cuando vos pecás, el proyecto diabólico que está detrás del pecado siempre es el mismo. Que tu error, que parece una decisión propia, que solamente te afecta a vos, está pensado y ha sido diseñado para golpear a los seres queridos, para dañar a los tuyos. El pecado, el error, la desobediencia al Todopoderoso, eso que vos pensás que es tu problema, que es tu intención, que es tu vida, termina afectando a los que vos decís que más amás, a los que están cerca, a los que se juegan por vos, a los que ponen todo el tiempo la intención para sumar y vos de una tirás todo. Nos alejamos de esa posibilidad en el nombre de Jesús. La misma Biblia nos enseña en Proverbios 28, versículo 13, el que encubre su pecado no prosperará. Y algunos de nosotros estamos pensando que la situación viene de otro lado, que nuestras finanzas están tocadas, que todo lo que emprendo, que todo lo que deseo, que todo lo que empiezo lo abandono, que todo lo que hago parecería y alguno hasta puede considerar estoy maldito y pensando que la maldición vino de Cachabacha, no sé de quién esperaba, pero la maldición llegó porque vos le abriste la puerta, porque vos encubriste el pecado y por eso dice la palabra, no vas a prosperar. Abrí tu corazón a Dios. Pero el que confiesa, dice el mismo texto 28:13 de Proverbio, y se aparta de ellos, alcanzará misericordia. Yo quiero misericordia de Dios. Al fin, la idea es que no perdamos la confianza. Ministrarlo al que está al lado, decirle, no pierdas la confianza. La oposición es una estrategia del enemigo que procura debilitar y desanimarnos. Siempre se está oponiendo, siempre la hace difícil, siempre confronta. Hebreos 10, versículos 33 y 34 dice, unas veces se vieron expuestos públicamente al insulto y a la persecución, otras veces se solidarizaron con los que eran tratados de igual manera. Versículo 34, también se compadecieron de los encarcelados y cuando a ustedes los confiscaron sus bienes y lo aceptaron con alegría, conscientes de que tenían un patrimonio mejor y más permanente. Entiendo que según el cuadro que está descrito, le pasó lo peor que le podía pasar. Terminaron presos, le quitaron todas las cosas. Pero hay algo que es mucho más inexplicable que esto y es la condición en que ellos estaban. Aceptaron con alegría, conscientes de que tenían un patrimonio mejor y más permanente. Yo no sé cómo te pones vos cuando te falta algo, cuando te pasa algo, cuando perdés algo. Yo no sé cuando no alcanzás, cuando no podés producir. ¿Cómo te pones? Lo que sí sé es que si hoy sos capaz de afirmarte en el camino y conducirte correctamente por el camino del Señor, vas a aceptar con alegría aún las pérdidas, porque vos sos de los que tienen un patrimonio mejor y más permanente.
Los planes de Dios son grandes y guarda que yo con este mensaje no quiero decir que vos tenés que echarte al abandono y perder. El Señor quiere gente potencialmente bendecida, llena de recursos. El Señor quiere usarte aún con los recursos, con la sabiduría que vos tenés para hacerlo, aún para enseñarle a otros cómo hacerlo. Pero estoy diciendo que ni siquiera eso tiene que ocupar un lugar en tu vida. El primer lugar es del Señor. Los planes de Dios son agradables, pero no podemos negar que las pruebas procuran detener a los hijos de Dios. Nuestra confianza tiene que estar fundada y está fundada en el Señor. En esa recompensa, esa gran recompensa que Él tiene para nosotros y en el cumplimiento de sus promesas. Tenemos un Dios de recompensa y un Dios que no nos va a fallar y va a cumplir con sus promesas. Hebreos 10, versículos 35 y 36 dice: así que no pierdan la confianza. Ministralo al que está al lado, decirle: no pierdas la confianza. Así que no pierdan la confianza, porque esta será grandemente recompensada. Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Pues dentro de muy poco tiempo, y sigue diciendo el texto en el 37, Dios no abandona a su pueblo. El Señor tiene la intención de hacer una obra gloriosa, grande y completa en nosotros. Nosotros necesitamos perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios recibamos lo prometido. Mi parte es perseverar. Decirle al que está al lado: persevera. Dice el comienzo del versículo 35, así que no pierdan la confianza, porque esta será grandemente recompensada. Y entonces somos instruidos. Nosotros necesitamos perseverar. Vuelvo otra vez a esa imagen y a poder entender cuál sería el proyecto del diablo. El diablo junto con toda esa banda de demonios lista para enviarlo. Y entonces diciendo, bueno, su trabajo, muchachos, es distraerlos, sacarle la confianza, lograr que ellos no perseveren, que comiencen a dividir su fe, a creer que hay otras cosas, a pensar que no, tampoco tiene que ser algo tan tremendista, que el mensaje al final siempre suena amenazante, hablando de un fin, hablando de las consecuencias. Y entonces ahí salen esos secuaces a susurrar a tus oídos y te perdés de oír la voz de Dios, que es la que te guía correctamente, la que te lleva a poder recibir ese galardón, ese premio que el Señor tiene. Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Dios es bueno. Dios no abandona a su pueblo. Él no nos desampara, no desampara a sus hijos. La perseverancia siempre obtiene recompensa. Tengo que perseverar en el Señor. Cuando estoy insistente en esto es porque entiendo que posiblemente este sea un tiempo, estos días, esta sea una época donde solo los que perseveran se van a lucir. Solo los que perseveran son los que van a alcanzar el galardón y el premio. Y seamos de aquellos que estamos dispuestos a hacer lo que la palabra dice y alcanzar lo que la palabra promete. Para ir concluyendo, Dios dice, y de alguna manera lo hace entender, que Él sabe la situación que cada uno de nosotros está enfrentando. Y Él está dispuesto y está pronto a renovar nuestras fuerzas si hoy vamos delante de Él y se lo pedimos. Necesitamos perseverar en el nombre de Jesús y avanzar, porque adelante, un poco más arriba en este camino está lo prometido y allí se manifiesta este Dios que es fiel. La Biblia claramente dice que fiel es el que lo prometió.
y con eso tiene que ser suficiente para mí. Amén. Ponete de pie y vamos a orar juntos y le vamos a decir al Señor que estamos dispuestos a perseverar, a acomodarnos de acuerdo a su voluntad en todo. Ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos percibirán a tus espaldas una voz que te dirá: este es el camino, síguelo.